La palabra que el Señor nos tiene para nuestra meditación, en la que venimos desde hace algunos domingos atrás, con excepción de los domingos de fin de año y el primer domingo del año, donde nos hablamos de otras cosas. Pero ahora retomamos la primera epístola a Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 al 5, y este es el tercer sermón sobre este tópico. Conducta y doctrina, un binomio inseparable. Conducta y doctrina, un binomio inseparable, basado en 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 1 al 5, y este es el tercer sermón respecto de este texto. Nos vamos a ir al Señor en oración y luego vamos a leer este pasaje, así que le invito a ponerse en pie con su Biblia en la mano, porque luego de orar vamos a leer la palabra del Señor. Padre Celestial, tu pueblo reunido quiere y necesita oír tu voz. Háblanos por medio de tu palabra y que tu voz sea agradable a nuestras almas, que no las rechacemos, porque tú velas por el bien de nuestras almas y tú quieres que nos alimentemos de tu palabra. Por ello, abre nuestros oídos para que estén prestos a oír tu voz, pero que también tu palabra nos motive a obrar conforme al conocimiento que recibimos. Que en esta hora nada estorbe la atención y comprensión del mensaje de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Estamos atentos y necesitados de oír tu voz. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, los versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Tomen sus asientos. Hoy retomamos nuestro texto, después de haberle dedicado nuestra reflexión al significado de la Navidad, recuerda, los 2 domingos últimos de diciembre, y también al desafío del año que recién comienza. Esto fue el domingo pasado, donde hablamos de una examinación previa, ¿no? Como en algunos trabajos, que antes de darle el contrato, primero, a ver, tienen que examinarse y ahí revisan cómo está el pulmón, corazón, presión. Y en ocasiones le dicen, mire, ¿sabe qué? No puede entrar a trabajar, usted no está apto. Y así, para este año que iniciamos, es bueno examinarnos como lo vimos el domingo pasado. Pero recuerden que el sermón no es algo que se dice en un momento y después se olvidó, aunque normalmente pasa eso, ¿no? A pesar nuestro, sino que es algo para practicar. Sobre todo el del domingo pasado, que nos hablaba acerca de examinarnos, y hablamos de 5 tipos de exámenes que nosotros debíamos hacer. Bueno, eso fue el domingo pasado.
vivir la vida cristiana siempre es un desafío, porque no es natural. Normalmente, los deseos agradables a Dios encuentran oposición para su realización en nosotros mismos, tal como lo encontramos reflejado ahí en Gálatas 5:17, ¿cierto? Que el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque como bien nos advierte nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, artículo 9, numeral 4, dice: no queremos ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también queremos lo que es malo. Y eso está hablando de los regenerados. Esta es la razón para que estemos vigilantes de nosotros mismos, pues inadvertidamente y guiados por nuestros impulsos, la tendencia es a tomar malas decisiones, a obrar mal. Si esto podía ser así en un delegado apostólico como Timoteo, porque a Timoteo que se le escriben estas cosas, ¿no? Si esto podía ser así en él, ninguno de nosotros puede eximirse de examinarse ante el Señor de la grey. Como le dice Pablo a Timoteo en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ¿por qué es este cuidado? ¿Acaso no basta con ser llamado y estar trabajando activamente en la viña del Señor? Bueno, la Biblia, la historia y la experiencia nos responden al unísono aquí. Al unísono nos dicen, no basta. En el versículo 1 nos dice, aquí del capítulo 4, nos dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya había ocurrido esto en Efeso, según el capítulo 1, versículo 3. Y hacía por lo menos 6 años que Pablo les había advertido a los mismos ancianos. O sea, habían transcurrido 6 años, desde Hechos 20 a primera a Timoteo. Habían transcurrido por lo menos 6 años donde Pablo le había advertido a los mismos ancianos en Hechos 20, los versículos 29 y 30. Que le había dicho, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aún de vosotros mismos, le está hablando a los ancianos, aún de vosotros mismos se levantarán hombres para arrastrar tras sí a los discípulos, hablando cosas perversas. Esa es la realidad de la iglesia. Algunos creen la fantasía de que la iglesia primitiva, no me gustaría ser como la iglesia primitiva. La verdad que no. Yo anhelo ser en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en la iglesia primitiva también encontramos la manifestación de la pecaminosidad del hombre. Encontramos hipocresía por doquier. Encontramos maldad juzgada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay una época luminosa. No. Siempre ha habido una lucha entre lo que es de Dios y lo que pretende hacerse pasar porque es de Dios. Entonces, el versículo 1 nos dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora bien, ya fueran lobos rapaces, estos son los que vienen de afuera, lobos rapaces, lobos con vestidos de ovejas, que lo dice el Señor
en Mateo capítulo 7, que leímos recién. ¿Sí? Ya sean los rapaces o los propios ancianos enseñando vanidades, había enseñanza diabólica que era menester confrontar y corregir. Una de estas enseñanzas ya la vimos y es la concerniente a la prohibición del matrimonio. Hermano, ¿no te llama la atención que esta enseñanza abiertamente contraria a los designios de Dios para el hombre y la mujer tuviera oídos atentos? ¿No te llama la atención eso? Pero si es algo distinto de lo que Dios ha dicho, la reacción natural debería ser, no, Dios dijo otra cosa. Pero no, ahí hubieron quienes prestaron oídos a estas ideas. No olvidemos que el ingenio también se usa para engañar. Y si lo consiguen en algo tan abiertamente contrario al designio de Dios, no podemos esperar menos de todos los dones que de pura gracia otorgó el buen Dios a los hombres. Pon tus ojos en cualquier don y descubrirás los esfuerzos de Satanás por corromperlo. Cualquier don. Y aquí el apóstol pone el otro ejemplo de esta perversión diabólica. Veamos cómo lo trata el apóstol. Recordemos que, dice el versículo 1, doctrina de demonios. No se anda con chiquitas. No es un... ¿Qué es un error? Mire, es una tontería, no hagamos caso de eso. No, el apóstol no habla así. Doctrina de demonios. Versículo 3. Prohibirán casarse. Eso fue lo que vimos hace 3 o 4 domingos atrás. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellas los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Nuestro buen Dios merece el reconocimiento y la adoración de los suyos por la abundante provisión que ha hecho para ellos, para los suyos, entre otras cosas. Desviar la atención de los hombres desde el Creador a las criaturas, ignorando la bondad de nuestro Creador, eso es algo diabólico. No en vano llama la atención que el contexto del pasaje, donde se nos insta a hacer todo para la gloria de Dios, es precisamente el de los alimentos. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De repente tenemos la idea de que las cosas para la gloria de Dios son esas así como súper espirituales y que solamente esas se hacen en un recinto de adoración. Pero esa no es una idea que emane de las Escrituras. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así vemos que Pablo enfrentó este problema, no solo en Corinto. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, los versículos 22 al 33. Lee el contexto de este versículo 31 después en tu casa. También trató este problema con los romanos. Lee todo el capítulo 14 de la epístola a los romanos. Y trató el problema con los colosenses, ahí en el capítulo 2, los versículos 16 y los versículos 21 específicamente. Trata el mismo tema. Que aunque los énfasis son distintos en cada uno de estos pasajes, las razones para escribir del apóstol son las mismas. Enseñanzas erróneas que era menester corregir. También es posible encontrar tras la enseñanza errónea
lo que mueve al error. ¿Por qué se enseña esto? ¿Cuál es la motivación detrás de enseñar estas cosas? Lo vemos también aquí donde Pablo enseña de que si se vive, si se come o se abstiene de comer es indiferente, es opcional, no es mandatorio, mucho menos algo de lo cual haya que enorgullecerse, lo hagas o no referido a comer. No puedes ser orgulloso porque comes, tampoco debes ser orgulloso porque no comes. Es algo indiferente. En cuanto a esto y otras cosas que son indiferentes, es decir, que Dios ni manda ni prohíbe, cada creyente debe hacer uso de la libertad que tiene en Cristo. Hay los que se abstienen, lo hacen para el Señor y dan gracias a Dios por ello. Hay otros que comen, lo hacen para el Señor y también agradecen a Dios por su provisión. Uno no es más porque come, ni el otro es menos porque no lo hace. Pero, ¿qué es lo que mueve a desviarse de lo esencial? Pues lo esencial aquí es hacer todo para la gloria de Dios. Eso es lo esencial. Aquí entonces lo que vemos aparecer es el orgullo. Y el orgullo puede aparecer en ambos bandos. Se puede ser orgulloso porque come, o orgullo porque no come. Así, unos y otros solo se agradan a sí mismos, olvidando por completo la gloria de Dios. Ahora, ¿es solo orgullo? No. Aparece también el afán de imponerse, de condicionar la conciencia del otro, donde cada uno se constituye en un dictador para su hermano. Tales son, en palabras de Pablo en Colosenses 2:22, los mandamientos y doctrinas de los hombres. Y ellos las imponen bajo el pretexto de agradar a Dios. ¿Sí? ¿Cómo no? No, es que usted tiene que vestirse así y así, porque así agrada a Dios. ¿Quién lo dijo? Es que usted tiene que hacerse este peinado, hermana, porque si usted no se peina así, no está agradando a Dios. ¿Quién dice eso? ¿Se fijan? Son algo que llega hasta nuestros días y que a veces nosotros mismos arrastramos. Jesús en Mateo 15 cita al profeta Isaías, en capítulo 29, versículo 13, dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermanos, no caemos nosotros en esto cuando decimos, bueno, al menos en la congregación guardemos las formas. Eso es diabólico. Si toda mi vida debo vivirla para la gloria de Dios, no solamente entre creyentes. Jesús dijo en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tras este supuesto honrar a Dios, que no es la honra que a Dios se debe, y que debe ser en integridad y en justicia, está la pretendida superioridad moral de estar más cerca de Dios, puesto que se practican tales y cuales cosas. Estos son los que dicen o creen lo que denuncia el profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 5, y que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Esta actitud es gloriarse según la carne y es una necedad. Pues si hemos de gloriarnos,
debemos hacerlo, gloriarnos en la cruz de Cristo. Pero, ¿en qué se gloría el hombre cuando la gracia de Dios le es ajena? Él se gloría en su supuesto conocimiento, que a su saber y entender es superior al resto de los semejantes. Él se gloría en su posición y cree que ha llegado ahí por méritos propios. Él se gloría en sus habilidades, pues está convencido de que Él lo ha desarrollado. A mí me ha costado. Él se gloría en su salud y bienestar, pues asume que es consecuencia de su cuidado diligente. ¿De qué manera lo vemos? Y fulano no está enfermo. Es que no se cuida. Estamos diciendo eso. Que nosotros estamos sanos porque nosotros sí nos cuidamos. Qué necio. Es Dios. Es su gracia. Tú puedes comer sanísimo y desarrollar una enfermedad que te llevará a la tumba. Así, hermanos, no hay fin a este gloriarse fantasioso y carnal, pues todo lo constituye un motivo de superioridad. Detrás de este gloriarse lo que hay es un sentido de superioridad. Soy mejor. A los tales, Dios le habla claro por medio de su palabra. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Te fijas? Citamos antes el texto de Isaías 65:5, pero lo citamos incompleto. El texto dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Qué es entonces este gloriarse vano y carnal? Humo, puro humo. Pero tras este vacío normalmente se esconde algo peor: la transgresión a la ley de Dios de manera voluntaria y consciente. Así es como estos santurrones, que parecen caminar entre nubes, en realidad tapan sus pecados secretos con imaginaciones pseudoespirituales. En el caso de los destinatarios de Isaías, hay un pueblo que ha puesto ídolos en sus corazones y los sirven, mientras deliberadamente hacen lo que Dios les prohíbe. Pero ellos temen a Dios. Claro, ¿con qué? Con los mandamientos de hombre. Así son los hipócritas. Solo tienen apariencia de piedad, pero con los hechos lo niegan. Son puntillosos en la observancia externa, externalidad que ellos mismos se han fabricado, mientras invalidan la ley de Dios con sus actos, con sus vidas. Vemos entonces los objetivos diametralmente opuestos de los hombres contra el diseño de Dios en cuanto a los alimentos. Ellos mandan abstenerse de alimentos que Dios creó, y su finalidad es enseñorearse de las conciencias, prohibiendo lo que Dios no prohíbe. En cambio, los alimentos que Dios creó son para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nota, mi hermano, algo que aquí de tan obvio se nos pasa por alto. Los alimentos
no son solo para alimentarse. Piensa en esto. Si los alimentos fueran solo para alimentarse, ¿por qué las texturas diferentes? ¿Por qué Dios hizo diferentes sabores? ¿Por qué la variedad de colores? Hermano, ¿no te emociona ver una fuente con fruta? Una ensalada bien aderezada. ¿No es emocionante? Hasta lo que comemos asado es distinto dependiendo del corte. Y no sigo hablando de eso porque los alimentos entonces no son solo para alimentarse. Eso no nos distinguirá de los animales que se alimentan por instinto. No, somos exhortados a hacerlo con acción de gracia. Debe haber una reflexión sobre el dador del don y sobre el don en sí. Recuerdo a mi abuelo, antes de comerse una fruta o cualquier cosa, él la tomaba y decía, porque yo estaba con él, trabajé un tiempo con él, ayudándole, y él me decía, mira la bondad de Dios, qué bonito este tomate. Yo en un principio pensaba, está viejito. Pero luego yo me pongo a pensar en esas cosas. ¿Qué razón tenía? ¿Cuánta enseñanza había? Yo en ese momento la menospreciaba. Había una reflexión sobre el dador del don y sobre el don en sí. Y cuando hay esto, nos lleva a ser agradecidos. Si el designio de Dios al darnos los alimentos es que participemos de ellos con acción de gracias, cuánta maldad es no reconocer al dador ni agradecer sus dones. Conocer la verdad es conocer a Dios. Conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Y nada más natural para un creyente que reconocer agradecido los dones y bienes que Él nos da. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, le dice Pablo a los sabiondos de Atenas en Hechos 17:25. Es el Dios vivo, el que nos da a todos las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, le dice Pablo en el capítulo 6 de esta epístola, versículo 17. Da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es bondad esa. Amén. Así que el que las disfruta da gracias a Dios por su bondad. Y el que se abstiene también da gracias a Dios por su bondad. Así que, si comes, no juzgues al que no lo hace. Si no lo haces, da gracias a Dios. Sea agradecido y no juzgues al que sí come. Cuando juzgas, te conviertes en murmurador y en juez. Dice Santiago 4:12. Nos recuerda, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. En el versículo anterior dice, hermanos, no murmuréis. Que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Y en realidad aquí es más incisivo todavía.
porque podría decir perfectamente, ¿quién te crees que eres? Querido hermano, cada uno es responsable solo al Señor por lo que hace en este y los demás aspectos de la libertad cristiana. Es oportuno recordar aquí lo que dice nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 en el artículo 21, numeral 2, que leo a continuación. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de la doctrina y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. ¿Por qué los hombres prohíben lo que Dios dice que es bueno? Pura perversión y arrogancia ignorante. Así ellos demuestran su rebeldía y obstinación. Dice nuestro texto en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mira el condicional. Si se toma con acción de gracias. Todo lo que Dios creó es bueno, dice nuestro texto. Una enseñanza extra, revelación de Dios, proveniente del mundo pagano y que permanece con diversos matices hasta hoy, es que la materia es mala. Y como es mala, no puede haber sido creada por un Dios bueno. Bajo esta premisa, los hombres se entregaron a excesos con sus cuerpos, porque decían ellos, y lo creían, lo que hagamos con el cuerpo no tiene importancia, porque el cuerpo es materia y la materia es mala. Entonces, ¿qué importa? Solo el alma, el espíritu es bueno, decían ellos. Esto también se introdujo bajo diferentes formas en el cristianismo. Y hubieron maestros muy capacitados que no lograron salir del todo de esa forma de pensar. Esta es una de las enseñanzas que debe confrontar y corregir Timoteo. Esta es una de esas diferentes doctrinas que Pablo urge a Timoteo a confrontar, y con esto ataca de raíz este principio que viene de la gnosis griega y no de la revelación divina. Todo lo que Dios creó es bueno. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Bueno, en gran manera. Es sorprendente cómo esta idea contraria permea los siglos y llega hasta nosotros. Una de las maneras más destructivas en las que se manifiesta es en aquella que ve la sexualidad como sucia. Y esto en quienes dicen ser creyentes. Perversiones hay, por supuesto, como un todo. Pero es la tarea del diablo robar, matar y destruir. Él pervierte todo lo bueno, no solo el sexo o la comida. ¿Cuántas vidas y matrimonios destruidos por oír, prestar oído, prestar atención a esta cantinela satánica? Así que grabémonos en nuestras mentes y nuestros corazones: todo lo que Dios creó es bueno. Y abunda el apóstol cuando dice, y nada es de desecharse. Así que, si Dios lo dio, tienes libertad para tomarlo o no. Es tu privilegio, pero no te hace mejor porque lo aceptes o porque lo rechaces. Pero nunca hagas una cosa u otra, nunca juzgando al que hace distinto que tú, sino más bien siendo agradecido.
porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Hay alimentos que pueden consumirse directamente de la tierra, otros deben procesarse. Hay relaciones humanas que nacen por las circunstancias de cercanía física o emocional, o ambas, como es el caso de padres e hijos. Pero hay otras relaciones humanas, como la amistad, que esto conlleva un proceso. Todo esto es bueno y ha sido dado por Dios para nuestro provecho y disfrute. Pero no seamos paganos ni desagradecidos. Dios lo ha dado. Reconozcamos su provisión. Demos gracias por los alimentos preparados, pero también por el tomate recién arrancado de la planta. Hermano, ¿hay algo de mayor disfrute en sabor y aroma que un tomate recién sacado de la planta? Dígame que no es algo exquisito. Demos gracias a Dios por nuestros padres y hermanos e hijos. Ninguno de ellos es perfecto. Bueno, pero yo tampoco lo soy, ¿verdad? Pero el punto no es la perfección, sino que Dios dispuso esas relaciones para nosotros, y no solo para nuestro bien, sino también para el bien de ellos. De la misma manera nuestras amistades, todas contribuyen al obrar de Dios en nuestras vidas. Es cierto que algunas relaciones provocan lágrimas y que hay alimentos que requieren sazón, si no, son incomibles. Pero tienen los nutrientes necesarios para llevar una vida saludable. De la misma manera, ¿dónde aprendemos a lidiar con la frustración, sino en nuestras relaciones, ya sean familiares o de amistades? ¿Cómo si no aprenderemos a perdonar si no recibimos la ofensa de quienes amamos? Porque yo puedo perdonar a Maduro, pero Maduro está a ¿cuántos kilómetros? Yo ni lo conozco. Pero otra cosa es mi esposa, yo vivo con ella. Pero Dios lo ha dado. Estas relaciones para nuestro bien, para mi bien y para el bien de ella. Entonces, ¿dónde aprendemos a perdonar si no recibimos la ofensa de quienes amamos? ¿Dónde aprenderemos a tener misericordia? Todo lo que Dios creó es bueno. Y este solo pensamiento nos ayudará a ver las cosas en la perspectiva divina. Pues si es bueno, Dios lo permite para mi bien y para su gloria. Dice el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué bendición, hermanos, esta frase. Esto es lo que llamamos nosotros comúnmente bendición. No que nosotros o de nosotros salga la bendición, sino que es el reconocimiento que estos dones, el matrimonio y lo que implica, como también los alimentos, Dios los bendice. Y no puede ser de otra manera, pues todas las actividades cotidianas del creyente son santas. Piensa en lo que esto abarca. Piensa. La comida, el matrimonio, todo lo que hay entre esto. Es toda la vida. Y la Escritura nos dice que todo es para la gloria de Dios. Dice Calvino que el uso de todas las dádivas de Dios es impuro a menos que vaya acompañado por el verdadero conocimiento y la invocación del nombre de Dios. Aquí es duro Calvino, pero escuchémoslo, nos va a hacer bien. Y que es una manera bestial de comer cuando nos sentamos a la mesa sin orar,
o cuando hemos comido a nuestra satisfacción y nos apartamos de la mesa en absoluto olvido de Dios. Qué buen hábito es este reconocimiento. Y cuán fácilmente lo dejamos de lado por el apresuramiento o por estar en compañía de no creyentes. Permíteme aquí recordar algunas cosas personales. Nunca me he encontrado con alguien que se oponga a la bendición de los alimentos. Nunca. Frecuentemente es el puntapié inicial a una conversación sobre Dios y sobre la gratitud. Y si eres el único creyente en el grupo, mejor todavía. Puedes decir, me permiten dar gracias por los alimentos, es lo que yo hago. Nunca nadie ha dicho, no, vamos a ir juntos. ¿No? Algunos me dicen raro. Pero qué oportunidad para, alzando la voz, proponer, bendecir los alimentos, invocar a Dios en ese momento. Ellos no lo van a hacer, ellos no lo conocen, ellos viven de espaldas a Dios, pero yo sí. ¡Qué bendición, qué privilegio Dios me da! ¡Qué oportunidad! Y si te pasara que alguien se opone, bueno, no por eso dejarás de dar gracias por tus propios alimentos. El mundo observa. Y esta predicación habla a sus conciencias. Recuerdo una salida con mis hijos, ellos eran pequeños, la menor tendría como 3 años y la mayor tendría como 12, 11, por ahí. 4. Pollo con papa frita y gaseosa. Todo salido. El local estaba lleno y nosotros ocupamos una mesa con 6. Era mi esposa, mis 4 hijos y yo. 6. Entonces les digo así, nos traen las comidas y les digo, demos gracias. Así, demos gracias. Y ellos hicieron lo que hacían en casa. A todo pulmón dieron gracias por los alimentos. Yo pensé que como yo les había dicho, demos gracias, ellos iban también así calladitos, no, al unísono. Te damos gracias, oh Señor. Fuerte, 4 niños. Se hizo un silencio. ¿Se ha fijado que en esos lugares la gente habla y habla? Bueno, esa vez se hizo un silencio. Alguien aplaudió cuando terminamos la oración. Y hasta se acercaron personas a nuestra mesa. Recuerdo una señora emocionada, dio testimonio de que era algo que ella hacía, pero que ya no lo hace y que eso está mal. Hermano, si toda conducta del creyente debe ser santificada, ¿verdad que el hecho, digamos, simple de dar gracias no impedirá pecar? Vamos a suponer que vas con una idea no buena, por decirlo elegante. Pero antes de hacerlo, dice, voy a pedir la bendición de este Señor. Lo más probable es que no lo hagas. No puedes invocar a Dios para hacer una maldad. No puedes invocar a Dios para compartir una calumnia. No puedes invocar a Dios para decir una mentira. Mira de lo que nos libra el hábito de dar gracias a Dios. Practica
la gratitud a Dios, y de ella saldrá como derivada la gratitud hacia el prójimo también. Para resumir lo dicho hasta aquí, la abstinencia forzosa o mandatada, la privación legalista de las generosas provisiones de nuestro buen Dios para sus criaturas, tanto en el disfrute del matrimonio como de los alimentos, nada tiene que ver con el Evangelio. Y como en el caso de Efeso, Corinto, Colosas o Roma, debe ser enérgicamente confrontada esta enseñanza y rechazada. No la permitamos. Recordémonos las palabras de Pablo a los Gálatas: por precio fuisteis comprados. No seáis otra vez esclavos. No, hemos sido libres, liberados por Cristo. Romanos 14:14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Ambos legalismos, la abstinencia del matrimonio o de los alimentos, son buenas cosas que Dios creó, son doctrinas de demonios introducidas por agentes de Satanás para robarle al buen Dios las acciones de gracias que es menester en los creyentes y en la humanidad toda. Y también le roban al hombre el disfrute lícito de todo lo bueno que Dios ha creado para nuestro bien y para su gloria. Así que demos gracias a Dios por su don admirable y glorioso. Demos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria. Oremos.